que hay muchas alcabalas por el camino ya, tanto aquí en el Táchira como allá entrando a Caracas. Pido a Dios que su bendición, su justicia se mantenga ante esta realidad. Hay otro profesor ayer en Barquisimeto, estos días en Barquisimeto, que dándose cuenta esa acción se soltó también a caminar y se le están uniendo varias personas. Y los muchachos allá en Caracas se soltaron ya a las calles reclamando comida, hambre de lo que está pasando el pueblo venezolano. Entonces la cosa, como decimos nosotros, la masa no está para bollos. Y como la masa no está para bollos, entonces entendamos el sentido de lo que Dios está haciendo. Urgentísima oración debemos ponernos nosotros a hacer. Ya no es la plegaria, pongámonos a orar, no es urgentísimo que nos pongamos a orar, porque los carbones están ardiendo, falta una chispa, y si aparece la chispa va a ser una detonación en cadena, hijos, como cuando usted quema una recámara, que empieza el uno y después viene el otro y el otro y el otro y el otro y el otro, hasta que tiene que llegar al final. Y las detonaciones en cadena traen muchas consecuencias graves. ¿Qué podemos hacer, hijos? ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues tenemos que nosotros, de verdad, urgentísimo ponernos a orar. Urgentísimo, ¿por qué? Porque ya no hay tiempo para ponernos a perecear. Ya es el tiempo de ponernos a orar. Es urgentísimo defender la familia en este tiempo que se quiere desintegrar la familia, que le quieren hacer daño a la familia, que se le quiere hacer daño al niño, que se le quiere quitar la dignidad a la mujer. A la mujer no le pueden quitar la dignidad de ser mujer, y menos con ese don que Dios le dio de poder ser madre, hijos. No se le puede quitar esa dignidad, porque eso es natural, hijos. Eso no es inventado, eso es de Dios y eso es natural. Y al mismo tiempo nos sirve en este momento, y agradecidos con nuestros vecinos, y que sé que en estos momentos me están escuchando, también eso es urgentísima, la oración en nuestros vecinos en Colombia. ¿Para qué? Para que haya verdadero arrepentimiento y conversión perfecta en Colombia, para que ellos consigan la paz que se la tienen bien merecida, hijos. Pero tiene que haber arrepentimiento y conversión perfecta, no a medias. Y es nuestro llamado, y oro al Señor en este momento, ante esto que estamos viendo, ante esto que estamos viviendo, y es un llamado a la misericordia del Señor. Y es un llamado a lo urgentísimo que necesitamos de oración. Y es un llamado a valorar nuestra familia, hijos. Y es un llamado a que nosotros le prestemos atención a las obras de misericordia. Y es un llamado a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los adultos mayores, porque el Señor nos tiene una invitación. El Señor nos tiene la invitación al banquete de bodas.
El Señor nos dice en esta invitación que su invitación es al banquete de bodas, que quiere que usted y yo asistamos a la boda del Cordero, hijos. A la boda allí. Y por eso el Señor nos habla de quitarnos eso de siempre querer figurar, eso de querer siempre aparecer, eso de querer siempre ocupar los primeros lugares. Hoy el Señor nos invita a buscar la humildad. Que no busquemos los primeros lugares, que si por casualidad nos dan el primer lugar, que no se nos suba la bilirrubina si acaso nos llega a corresponder ocupar un primer lugar. Que no se nos suba el orgullo, que no nos volvamos ciegos si por casualidad a alguien le toca el rol de ocupar algo importante en la vida, hijos. Que si el Señor le dio algo valioso, que no se vuelva satírico ni soberbio, que más bien busquemos la humildad, ustedes y yo también. Que no busquemos los primeros puestos ni los títulos honoríficos. Que no sea que por buscar los primeros puestos se pueda pasar la vergüenza de que nos invite, nos diga, mira, déjale ese puesto a fulano de tal y tú ocupa otro y tenga que ir a ocupar el último lugar. Que más bien con mucha humildad nos coloquemos prudentemente, discretamente, no en los primeros lugares, de manera que si se nos ha reconocido el mérito, tenga que la persona venir a decirnos, mira, ocupa aquí cerca de la cabecera este lugar que te he reservado. Que recordemos la frase del Señor, que el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido, hijos. Y si el Señor lo dice, porque su palabra tiene poder, tenemos que escuchar lo que dice el Señor. ¿De qué sirve la soberbia, hijos? La soberbia nunca ha servido de nada, ni a ustedes ni a mí, porque no nos ha traído buenos resultados, hijos. La soberbia a ustedes y ni a mí nos ha servido a nuestra familia, y menos el capricho, menos la terquedad y la rebeldía, no nos ha servido para nada, hijos. Entonces el Señor hoy quiere que luchemos para que esa soberbia, la rebeldía, que nos quita la paz en el seno de nuestra vida, que nos quita la paz en el seno de nuestra familia, que nos quita la paz en el seno de nuestra comunidad, que el Señor nos dé la suficiente inteligencia y valentía para que nosotros podamos cada día luchar contra esa soberbia, contra esa rebeldía que no sirve para nada, hijos. Una persona llega con soberbia a la plaza de mercado y dice, deme ese kilo de carne. Se lo aseguro que no se lo dan. No se lo dan. Una persona llega con humildad y necesita acá, dice, y le sabe hablar a la persona y exponer su problema, y lo dice con humildad, le aseguro que no tan solo le darán lo que necesitan, es posible que le den hasta un poco más. Porque es que la soberbia no consigue nada, amigos. Y usted y yo hemos tenido la experiencia. Por eso el Señor nos llama hoy a la humildad.
que usted y yo tenemos y que casualmente en esta situación que estamos viviendo en Venezuela, en la frontera, y encomendando allá a nuestros vecinos, porque de verdad deseamos que ustedes consigan la paz que se la tienen bien merecida. Entonces, hijos, tenemos que acercarnos al Señor y hacer una verdadera oración urgentísima, con todo el corazón, doblándole la cabeza al Señor, doblando las rodillas, pidiéndole perdón por los malos pensamientos, las malas palabras, las malas obras, pidiéndole al Señor perdón por todas esas cosas que han acontecido. Démonos cuenta que la violencia no sirve para nada. Ahí tenemos el caso de Siria. Da tristeza en el mundo. Siria es la vergüenza del mundo. ¿Y por qué es la vergüenza del mundo? Porque el Papa Francisco y naciones supuestamente se firmó un tratado, un acuerdo para que se acabara la guerra, y es triste eso y decir que la guerra continúa, y quien es dictador de Siria no ha querido parar la guerra. Entonces la violencia no es el camino. Entonces la guerra no es el camino. Y siguen quitándole la vida a personas, siguen violando a mujeres, siguen profanando sitios sagrados de Dios, lo siguen profanando. Y mire, hijo, eso es lo que trae ruina, hijo, ruina. Por eso hoy el Señor quiere que usted y yo entendamos algo, hijos, que tenemos que urgentemente buscar a Dios, llueve, truene o relampaguee, y que de acuerdo a la necesidad que nosotros veamos, con más sigilo, con más atención, tenemos que buscar a Dios, con más entrega, abriéndole el corazón, y que nosotros nos hemos conseguido bendiciones de Dios cuando le abrimos el corazón a Dios Todopoderoso. Hemos conseguido milagros de Dios cuando le abrimos el corazón a Dios Todopoderoso. No importa de qué color seamos, si somos blancos, negros, morenos, bonitos, feos, altos, bajos, gordos, flacos. Dios no mira esas condiciones, hijos. Dios mira si realmente le hemos abierto el corazón, y depende del tamaño de la abertura de mi corazón, así podré yo darme cuenta que Dios puede hacer por mí. ¿Cómo puedo medir cómo es mi abertura de corazón hacia Dios? Hoy les doy esa novedad. ¿Cómo puedo medir cómo es la abertura de mi corazón hacia Dios? Si yo realmente tengo el corazón abierto a Dios, si yo dejo actuar a Dios en mi vida, en mi familia, en mi hogar, si soy realmente allí disponible en esta parte de Dios. ¿Cómo conocer? ¿Quiere que le diga cómo conocer? Depende de las obras que usted haga. Las obras del bien, tanto oración como ofrendas, como disponibilidad a hacer el bien, hablan de cómo está su corazón abierto hacia las cosas de Dios. Los que son pichirres con Dios en sus ofrendas, en sus oraciones, imagínese, hijo, imagínese cómo tiene usted su corazón con Dios. Los que son extremadamente generosos con Dios,
y que no están reparando lo que hacen al Señor ni el bien que hacen y no se aprovechan de la condición de nadie, imagínense cómo será la bendición que Dios deposita en su corazón, hijos. Con razón el apóstol Santiago lo dijo bien: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. ¿Cómo conoceremos cómo está nuestra familia, hijos? ¿Cómo conoceremos? Depende de las obras buenas que haya dentro de los miembros de la familia. Si dentro de los miembros de la familia su preocupación es hacer el bien y llenarnos de su amor, esa familia va caminando como Dios manda. Pero si en nuestra familia, y digo nuestra, la mía, la de ustedes, de repente hay diferencias, hay peleas, no hay entendimiento en ciertas cosas, significa que nuestra familia va caminando, mire así, más o menos. No va caminando muy bien. Y si en nuestra familia hay rines de boxeo, en nuestra familia hay rines de boxeo, tanto el esposo, la esposa, de los hijos o de los mismos miembros familiares, significa, hijos, que esa familia está totalmente apartada de Dios. Tremendo, ¿no? Por eso es importante ser humilde. Y la humildad nos lleva a eso, ¿no? A reconocer cómo estoy, ¿no? A colocarme un termómetro. A ver cómo voy caminando yo. ¿Cómo va caminando mi familia? ¿Cómo va caminando mi comunidad? Y la comunidad que no le gusta escuchar la palabra de Dios, como en este momento está sucediendo, significa que muchos de nuestra comunidad andan en malas cosas, apartándose de Dios. Porque ¿por qué me voy a disgustar yo si me invitan a orar? ¿Por qué me voy a disgustar yo si me invitan a meditar la palabra de Dios? Si eso es para la salvación de mi alma, ¿por qué me tengo que disgustar? Antes debería alegrarme. Si a mí me invitan a orar, si a mí me invitan a formar parte de algo de Dios, si a mí me invitan, no me debería disgustar, debería alegrarme, porque esos son los pasos que nos ayudan a tener un verdadero encuentro con el Señor y nos puede ayudar para la salvación de nuestras almas. Por eso Dios hoy, con mucho amor, nos aconseja, ¿no, hijos? Y nos dice Él, ¿qué nos dice Él? Cuando des una comida, te lo dice a ti, me dice a mí, o una cena, o un agasajo, no invites a tus amigos, ni siquiera a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. O sea, cuando yo me proponga hacer algo bueno, una obra buena, hacer un agasajo, una cena, una comida, me da la sugerencia de invitar a los amigos, a los hermanos, a los parientes, a los vecinos ricos. ¿Por qué? Porque ellos me van a devolver de lo que yo les invito. Si yo los invito a comer chocolate, pan, quesito ese mantequilludo, ¿no? Sí, que ya no lo hay aquí. Yo ya sé que ya no lo hay. Por eso que lo menciono, ¿no? Entonces,
dice que esos amigos me van a pagar con lo mismo. Si los invito a preparar un arrocito, eso es lo que prepara Oscar, ¿no? Sí. Qué rico, ¿no? Entonces, significa que van a buscar otra persona que preparen algo similar y me van a pagar con la misma moneda. Entonces, por eso dice el Señor que si yo en lo que hago, que si ustedes y yo en lo que hacemos vamos a preparar una obra, un bien que vamos a hacer y queremos recibir la recompensa de Dios, mire lo que dice el Señor que tenemos que invitar. Dice al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, invita a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y explica por qué. Y así serás dichoso, dice. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, porque ellos no tienen con qué pagarte. Y eso es verdad, hijos. Pero esto hay que vivirlo, porque si no usted va a creer que esto es puro cuento. Si usted no lo vive, no lo entiende. Si usted no vive que hay más gozo en dar en que recibir, ayudando a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, al que está en la miseria, al que está necesitado, usted no lo entiende. Usted no va a entender que se siente más alegría en servir que en ser servido cuando usted ayuda a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. ¡Ey! Cuando oramos por la Venezuela que está sufriendo allá en el centro, ustedes no lo entienden, hijos. Pero el Señor dice, para que entendamos, usted y yo serás dichoso si haces estas cosas. Si no te lo agradecen, déjalo ahí. A usted no le interesa que lo agradezca a quien usted está diciendo. A usted le interesa que se lo agradezca a quién. Dios. Aquí mismo lo dice el Señor. Porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará, mire, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. ¿Tú no ganaste en el boleto de la lotería, de la misa crismal? ¿No? No ganaste, ¿no? Pero aquí no hay cómo, pero ¿quién le va a pagar? Dios. Y usted sin querer queriendo, o nosotros, porque yo también compré lotería y no gané. Entonces, sin querer querer, ¿qué ganamos? ¿Bendiciones de quién? De Dios. Entonces el llamado o en este domingo son tres cosas, hijos. Una oración urgentísima por Venezuela, porque los carbones están encendidos, solamente falta una chispa para que haya una reacción en cadena. Y si nosotros queremos que eso se quede ahí, depende de la oración que hagamos. Depende de la oración que hagamos. Porque ustedes, mi querida parroquia, y ustedes casualmente que han venido a mostrarle fidelidad a Dios, ustedes son testigos que cuando hacemos oración de verdad, como decimos nosotros, de verdad, le vemos el queso a la tostada. Le vemos el queso a la tostada. Segundo llamado que nos hace el Señor,
la familia, hijos. Muchachos, la familia. Y es importante, mi querido papá y mi querida mamá, que sepamos dónde andan nuestros muchachos. Porque la familia está colgando, está en peligro y está colgando de un hilito. ¿Usted sí es exagerado? No, no soy exagerado. Se conocen historias aquí en la frontera de muchachos que se han involucrado en cosas, escuchen, en cosas que después no pueden salir de esas malas cosas. Y algunos, ¿cuál ha sido el premio? La muerte. Y todo porque el papá no sabía dónde está ese muchacho o esa muchacha. Y todo porque la mamá no sabía dónde estaba ese muchacho o esa muchacha. Y todo porque el papá era alcahueta. Y todo porque la mamá era alcahueta. Pero esto lleva mucho cuestionamiento, ¿no? Esto es muy delicado, ¿no? Donde haya los muchachos. Todo en que hay familias que han llegado a la muerte de sus familiares por culpa de uno de ellos que se involucró en cosas que no tenía que involucrarse. Padre, ¿y qué podemos hacer? Ponernos a orar, amarrarnos los pantalones, amarrarnos los pantalones y decirle la palabra que ellos están esperando que usted les diga. Y se lo van a agradecer toda la vida. Ustedes, mis queridos fieles que están aquí, que hoy están demostrando que ustedes son verdaderos fieles de Dios. Y los que me están escuchando por Eco de la Frontera, incluso hasta allá, Cúcuta, Chinacota, por allá donde me escuchan. Y también que agradecemos a Julio nuevamente y nos unimos solidariamente a esta injusticia por la cual pasó, hijo. Y allá el ingeniero Félix también. Y los que me están escuchando allá en San Antonio, Llano Jorge, Palotal, Tiendita, Sureña, Aguascalientes, y que algunos que no vienen a misa que porque tienen que dar ofrenda, ¿no? Porque así cuando pase allá, ¿no? Cuando pasan recogiendo la ofrenda es que así no tengo cómo dar ofrenda, ¿no? Y se está perdiendo la bendición del Señor. Entonces tengo que decirle, ¿qué está esperando ese niño, ese joven, esa persona que usted le diga? Que cuando usted lo ve haciendo cosas malas, usted le diga, no, no lo quiero ver más en eso. Está esperando que usted le diga, no. Y se lo va a agradecer, seguro que se lo va a agradecer. Querida esposa, su esposo está esperando en esas cosas equivocadas que anda, que usted le diga no. No siga más en eso. Querido esposo, su esposa está esperando que le diga no. Querido papá, mire, palabra cierta, sonó el pajarito, ¿no? Querido papá, querida mamá, su muchacho, su muchacha está esperando que le diga a usted no, y no me vas a trasnochar más, y deja de ser sinvergüenza, pero no vas a ir más a esos lugares, ¿verdad? Es que sí, es lo que faltó, Celia. Que le dijera a usted no. Era, mire, como muchacho, mire, hubiera caminado, mire,
derechito. Yo me siento feliz y soy sacerdote, ¿no? Y de vez en cuando nuestra vieja, mi mamá, su mamá, de vez en cuando nuestro papá tienen razón, y cuando ellos dicen no, por algo ellos dicen que no, porque Dios los ha iluminado. Y tenemos que aprender a aceptar ese no. Es más, no tan solo lo aceptamos, nos alegramos cuando hay alguien que nos quiere y nos dice esas verdades tan claras que necesitábamos entender. ¿Usted se imagina donde le hubiera dicho no a más de uno de esos muchachos? No habrían muertos. Estuvieron los muchachos buscando la forma como caminar derecho. Usted se imagina que se le diga a esas muchachas que les gustan ser prepago, ¿no? Y que les gustan involucrarse con personas que están comprometidas o andan en cosas malas. Y usted que le diga no, uy, esa muchacha, ese muchacho se lo va a agradecer toda la vida. Toda la vida se lo va a agradecer. ¿Sí? Entonces, hijos, no tengan miedo, porque Dios los bendice. Dichosos ustedes, dice, porque ellos no tienen cómo pagarte. Dichosos ustedes, dichosos ustedes. Y estamos en el tiempo de oro, hijos. Que todo esto que nos está pasando tiene los siguientes pasos: volver a los pies del Señor, volver a los pies del Señor. Eso es lo que hay que hacer, volver a los pies del Señor, orarle con urgencia al Señor. Arrepentirnos de verdad, convertirnos de verdad. Y el último paso, hacer obras de misericordia, hijos. Tenemos que hacer obras de misericordia. Todo el bien, escúchenlo, mis queridos muchachos, mis queridos jóvenes, mi querida gente, los que me están escuchando aquí directamente, los que están escuchándome por la radio, los que me van a ver, nos van a ver en diferido, no me van a ver, nos van a ver en diferido. Toda obra buena que hagamos estos días, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, y que se lo hagamos a los más pobres y necesitados, y que se lo hagamos a los lisiados, y se lo hagamos a los especiales, y se lo hagamos a los cojos, y se lo hagamos a los ciegos, y se lo hagamos al que está en la miseria, sin pasarle factura, sin cobrarle ni un céntimo por el bien que hagamos. Solamente tú puedes invitarlo a las cosas de Dios, como hacemos en esta parroquia. Aquí hacemos el bien, invitamos a los que le hacemos el bien, vengan a misa, vamos a orar el rosario, métanse en un apostolado. Eso es hacerle el bien, sin pasarle factura. Mire, hijos, escúchenlo, dichoso tú, porque lo que hagas es oro puro ante los ojos de Dios. Por eso el Señor nos está invitando a la boda del Cordero. Esa es la invitación a la boda del Cordero. Que entendamos eso, que este mundo nos está diciendo temas e ideologías equivocadas, hijos. Y que no podemos creerle a esos temas
e ideologías equivocadas, que tenemos que convencernos que Dios tiene palabra de vida eterna. Dios tiene palabras de vida eterna. Con razón San Pedro le dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Figúrese que hoy en este mundo, altos personajes internacionales que ustedes conocen han hecho pacto con el maligno porque supuestamente no se van a morir nunca. Mentira. Mentira. ¿Quién puede contra el poder de Dios? Se muere porque se muere cuando tenga que morirse. Los faraones buscaban la inmortalidad. ¿Se murieron o no se murieron? Se murieron. Y se murieron. Con un poco de maldición. Eso sí es verdad, por ponerse a hacer cosas que no tenían que hacer. Nadie está por encima del poder de Dios. No, que a mí no me entra ni coquito. Eso dice usted, que no le entra ni coquito, pero usted no está por encima del poder de Dios. Ninguno está por encima del poder de Dios. Entonces digo, 3 llamados claros que dice el Señor. 3 llamados claros que nos dice el Señor